nuestro objetivo fundamental es de defender los derechos humanos en Bolivia. La asociación está compuesta por bolivianos, latinoamericanos y australianos, sin ninguna afiliación política ni religiosa. Este conversatorio fue organizado con 3 propósitos. Primero, para obtener información de manera directa de aquellos que están viviendo en la realidad boliviana. Segundo, para conocer que los bolivianos alrededor del mundo estamos trabajando por la defensa de sus derechos humanos en Bolivia. Y por último, para establecer lazos de contactos con las otras organizaciones que están trabajando en Bolivia y en el mundo. Sin más preámbulo, los paso con Federico. Muchas gracias, Juanita. Ahora pasaré a dar una breve explicación del formato del evento de hoy en día. Lo que vamos a hacer es empezar dándoles unos 15 minutos para cada panelista, para que dé su presentación. Cada quien tocará un tema diferente. Y luego habrá tiempo para preguntas, respuestas, comentarios. Otra vez anuncio que esto se está transmitiendo por Facebook para que todos los participantes sepan eso. En cuanto al orden de los ponentes, y luego cuando introduzco a cada ponente dará un breve perfil de los ponentes, pero para que sepan el orden de las ponencias hoy en día, arrancaremos con Claudia Turbet-Delov from Wipalas for the World, Wipalas por el Mundo. Luego seguirá Dr. Ricardo Miranda Rivero, jefe del Gabinete de la Defensoría del Pueblo, que hablará en nombre de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que da desafortunadamente no podrá estar esta noche por un tema de emergencia. Y luego el tercer ponente será el periodista de Radio Causa Chun, Oliver, o más conocido como Oli Vargas. Desafortunadamente, por ahora, no vamos a poder contar con la presencia de Jorge Richter. Quizás eso cambiará, pero estamos muy agradecidos poder contar con estos 3 ponentes que creo que nos van a brindar muy buena información de la realidad de lo que está pasando en la campaña para restaurar la democracia en Bolivia. Entonces, como dije, arrancaremos primero con Claudia. Claudia es una mujer boliviana radicada en Inglaterra desde hace más de 12 años, donde ha estado activa en apoyo de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y jóvenes. Claudia es parte del grupo organizadora de Wipalas por el Mundo, Wipalas Around the World, y también como sindicalista forma parte de Voces Unidas del Mundo, un sindicato de migrantes en el Reino Unido. Es directora de un proyecto comunitario que ofrece terapia gratuita para niños, jóvenes y adultos en Londres. Y Claudia nos hablará sobre la campaña internacional por la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Federico, y a toda la organización. Les felicito porque los veo muy profesionales en su primer foro. Muchas gracias, está muy lindo. Y sobre todo porque, a ver, una cosa muy bonita es que nosotros como bolivianos a nivel mundial nos estamos empoderando, nos hemos empoderado. Y en mi intervención aquí sobre el trabajo internacional por la defensa de los derechos humanos en Bolivia, quisiera tomar unos puntos, ¿no? Uno, para mí la cosa más importante para todos de entender, o quizás yo no sabía esto personalmente. Yo pensé que las violaciones de derechos humanos a lo que está sucediendo en Bolivia, como lo vemos todos, nos duele. Estoy segura que todos en esta sala y el que nos ve ha llorado, ha sufrido, tenemos problemas quizás incluso de familia, en particular mío, casi 90% de mi familia no me habla porque yo salí en defensa ¿no? de nuestros pueblos originarios, y no es que sea mi familia racista, pero hay una división total
en el sentido de que quizás hay ese endoctrinamiento que existe ahora, ¿no? Entonces, yo soy de Santa Cruz, como ustedes saben, Santa Cruz ha tenido los líderes que ha dado más esa fuerza de querer hacer un apartheid, ¿no? En Bolivia, donde quiere dividirla, la media luna. Entonces tenemos un legado muy fuerte, racista, en Bolivia, y en este momento se está utilizando el partido político como una excusa, pero en realidad lo que hay detrás de ese partido político o ese insulto a un marxista, etcétera, en realidad es racista. Pero hoy, para hablar en cuestión de derechos humanos, muy importante, dos puntos que quisiera que lo tomemos como hilo. Uno, y el que refería que yo no sabía, era que nosotros como bolivianos de día a día podemos hacer denuncia. Yo eso es algo que no sabía. Yo eso es algo que yo pensé que solamente para llegar a las instalaciones de las Naciones Unidas, que uno tenía que ser o abogado o jurista, o no sé, un título fuerte, algo grande, que solo tenía que ser profesional, con muchos gastos, etc. Pero la realidad no es esa, y eso es muy importante que nosotros como bolivianos sepamos. El golpe de Estado en Bolivia ha levantado y ha abierto a nivel mundial ese patriotismo, ese amor a nuestro país y esa indignación que sentimos por el abuso y las vulneraciones de derechos humanos que está pasando día a día. Entonces, lo importante, primer punto, es saber de que nosotros sí podemos denunciar. Nosotros como bolivianos, estemos ya sea en Bolivia o estemos acá, obviamente en Bolivia tienen menos derechos porque estamos viviendo un estado de no derecho debido a que el gobierno interino está vulnerando todos los derechos, tanto políticos, civiles, de nuestros queridos hermanos bolivianos. Pero nosotros lo que estamos afuera, los bolivianos, y esa fuerza internacional en la que voy a hablar después, es de que nosotros sí podemos hacer esas denuncias. Y eso es lo que pasó con Huipalas. Nosotros en Huipalas, bueno, abrimos Huipalas, en realidad fue Suma Camaña, un grupo en el que soy ahora presidenta del grupo, que apoya el proceso de cambio aquí en el Reino Unido, y llamó la atención a nivel europeo, algunos otros países, diciendo, ok, Suma Camaña se organiza muy bien, porque tenemos mucha organización, etc. Y luego abrimos, luego empezó con España, luego vino Suiza, o al revés, y así se hizo. Ahora somos como 15, 18 países a nivel mundial. Y lo interesante de todo es que llamó la atención de muchas personas que tienen sobre todo experiencia en derechos humanos y todos con la misma línea de pelear, ¿no? Eso. Logramos yo creo que este fue un punto muy importante, muchos aprendimos lecciones y de ahí fue que llegamos a las Naciones Unidas. Hicimos un manifiesto internacional y en este manifiesto internacional fue firmado por líderes políticos como Jeremy Corbyn, Baltasar Garzón, Maite Mola y miembros de la Unión Europea, que exigían a Bolivia, al gobierno interino, de que cesen la brutalización y el uso de las Fuerzas Armadas y fuerzas paramilitares en contra de los bolivianos que resisten el golpe de Estado o contra cualquier persona que tenga una militancia e ideología con las que ellos no estaban de acuerdo. Y también exigiendo elecciones libres y transparentes. Entonces, eso nos llevó a aprender de que las personas que están sus derechos vulnerados, nosotros como bolivianos podemos denunciarlo. A ver, en Bolivia se puede denunciar con organismos locales, y como aquí quizás nuestro compañero Ricardo también lo explicará, hay esas posibilidades, hay esos canales, y en cuestión internacional nosotros aprendimos que nosotros también podemos recobrar esos testimonios, porque mucha gente empezó a hablar con Huipalas, es decir, ustedes son un canal prácticamente, un canal de comunicación, ¿no? Donde nosotros podemos informarle a ustedes lo que está pasando en Bolivia y ustedes lo dicen internacionalmente. Porque hay la capa añadida de que en Bolivia también ese cerco mediático, los canales de televisión no están mostrando, aparte de Causa Choncoca, y quizás algunas otras radios televisivas que yo en realidad no he visto más que Causa Choncoca, que hace una excelente labor,
y como sabemos el gobierno cerró 46 o 47 radios y bueno, han mandado a la cárcel a muchos periodistas. Entonces, quedaban muy pocas esperanzas para la gente en Bolivia para poder hablar de su caso y la vulneración. Entonces, eso fue creo que el rol que está tomando ahorita Huipalas y la gran coordinación que hemos tenido, obviamente súper comprometido, y ahora tenemos ese trabajo con el comisionado, con el alto comisionado. En cuestión de derechos internacionales, muy importante, ya sea por Huipalas, por el que sea, muy importante que nosotros tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. Tenemos que denunciarlo, somos y tenemos ese poder de llevarlo a instancias internacionales, no dejemos de hacerlo, porque en Bolivia no está sucediendo. Entonces, el proceso no es difícil, necesita mucho trabajo, pero tenemos que ser esa voz para los bolivianos en Bolivia. No sé si me estoy pasando tiempo, porque a mí me gusta hablar harto también, eso es otra cosa que les voy advirtiendo. Entonces, y sí, y lo último, perdón. Entonces, para terminar, quizás mi intervención es de que para mí lo más bello que ha pasado en Huipalas, y esta es una parte igual en cuestión de la defensa de los derechos humanos, es de que nosotros estamos súper empoderados. A ver, Huipala no ha creado, yo insisto, Huipala no hemos creado nada nuevo, simplemente abrimos una plataforma, una cuenta de Zoom y el Facebook, y ahí estábamos todos los bolivianos alrededor del mundo empoderadísimos, listos para alzarnos y ser como esa red de fuerza internacional, y lo somos una fuerza internacional de gente preparada, luchadora, estamos súper comprometidas, y así como ustedes están haciendo este esfuerzo ahora, nosotros desde acá y a nivel mundial. Entonces yo creo y me siento muy orgullosa de que Bolivia está mostrando, nosotros estamos en todo el mundo, que no nos vamos a dejar. Yo creo que nos hemos convertido en una pesadilla para Yanine Áñez, y eso me da mucho orgullo, porque las violaciones de los derechos humanos de nuestros hermanos en Bolivia no puede parar ahí. Para terminar, quizás un minuto y decirles de que Huipalas por el Mundo ha comenzado un proceso, una relación muy buena con el alto comisionado, donde ellos nos han, hemos establecido una buena relación, y los testimonios que lleguen a Huipalas, hemos abierto una página para que, la voy a compartir, para que en esta página ustedes pueden dar sus testimonios a las personas en Bolivia, y eso lo llevamos al alto comisionado. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, y con mucho gusto responder a preguntas también. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la información que nos brindas. Para nosotros, muy bueno poder escuchar de cómo están haciendo campaña en otras partes del mundo en defensa del pueblo boliviano, particularmente sabiendo que la asociación aquí en Sydney es muy nuevo. Solo en mayo es cuando la primera reunión se formalizó la asociación. Y bueno, queremos seguir haciendo ese trabajo. De hecho, en parte, como dijo Juana al principio, una gran parte de por qué estamos haciendo esta reunión es para poder aprender y establecer esos puentes con otros grupos para seguir haciendo este trabajo tan importante en defensa de los derechos humanos en Bolivia. Ahora, turnando ahora o dando un giro para ver exactamente la cuestión de los derechos humanos en Bolivia. Como expliqué al principio, lamentablemente por cuestiones de emergencia, la defensora del pueblo Nadia Cruz no podrá participar esta noche en el conversatorio, por lo cual ha presentado sus disculpas. Pero estamos muy agradecidos que en su lugar podemos contar con Dr. Ricardo Miranda Rivero, jefe del Gabinete del Defensoría del Pueblo. Ricardo es abogado, graduado con honores de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y entre las funciones que ha cumplido en los últimos años, ha sido parte de la misión permanente de Bolivia en las Naciones Unidas, fue asesor a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, director general de Justicia y Derechos Fundamentales en el Viceministerio de Justicia y jefe
de la Unidad de Poblaciones en Situaciones de Vulnerabilidad y Asuntos de Protección Especiales en la Defensoría. Por lo cual estamos muy agradecidos que Ricardo pueda estar con nosotros para hablar específicamente, brindarnos información sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia hoy en día. Hola, Ricardo. Muchas gracias, Federico. Buenas noches a todas, a todos y buenos días en donde corresponda. En principio, quiero agradecerles por la invitación cursada a la Defensoría del Pueblo. Como lo expresabas tú, lamentablemente por cuestiones de coyuntura, la Defensora del Pueblo no pudo estar en este evento. Ella está desplazada desde la mañana, coordinando algunos temas. De todos modos, les hago extensivo su saludo y el saludo de la institución nuestra, la Defensoría del Pueblo. En lo que corresponde a las labores que ha venido desarrollando la Defensoría del Pueblo, nos hemos ido pronunciando constantemente desde y antes del periodo electoral del año pasado, octubre, noviembre de 2019, respecto a los patrones de violencia que fueron surgiendo, a actitudes y acciones que fueron incrementando y que fueron agravándose hasta el punto de llegar a la ruptura de la democracia en la que llegamos, ¿verdad? A partir de esto, la Defensoría del Pueblo presentó el 17 de septiembre de este año su informe defensorial titulado Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre-diciembre de 2019. Este informe se basa fundamentalmente en los hechos recolectados por la Defensoría del Pueblo como un mecanismo, a través de un mecanismo de intervención directa. La Defensoría del Pueblo en ese momento desplegó a todo su personal para hacer observación, velar por la protección de los derechos humanos y ver que no se cometan actos de violencia que ya habían empezado en muchas partes del país y que se exacerbaron hasta el punto en el que al final del conflicto se tuvieron que lamentar 37 muertes y centenares de heridos, ¿no? El informe que presenta la Defensoría del Pueblo recoge además de las recolecciones de informaciones que se hacen de manera directa, hace una colección de aquellos informes que se realizan a nivel internacional y que han realizado organismos de derecho internacional respecto a la situación en Bolivia, ¿no? Parte de los informes que se recolectan en el informe que presenta la Defensoría del Pueblo están, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intitulado Observaciones preliminares tras su visita a Bolivia el 10 de diciembre de 2019. Parte también de los informes que complementan nuestro informe es el informe de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, que se intitula Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el gobierno interino de Bolivia. Este informe se presentó el 27 de julio de 2020 y también forma parte de nuestro análisis en el informe. Asimismo, hicimos recolección de un informe de Amnistía Internacional que se denomina Bolivia, Amnistía Internacional, denuncia impunidad en violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral. Este informe es de 20 de agosto de 2020. Al mismo tiempo, forma parte de nuestro informe, parte del análisis, el informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, que hace una recolección de los hechos ocurridos en las elecciones generales de 20 de octubre de 2019, así como el informe que presenta el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado, el ITI, como institución nacional, titulado Tortura y Malos Tratos en Acontecimientos noviembre de 2009 en La Paz, Bolivia. Como resultado de esto y como resultado de la recolección y formación que realiza la Defensoría del Pueblo como fuente primaria directamente con las víctimas, haciendo inspecciones en los centros de detención, solicitando información a las fuerzas del orden, a los órganos del Estado que en ese momento estaban a cargo de dirigir y de direccionar las acciones de represión que se llevaron adelante, identificamos recomendaciones generales en estas líneas de informes que versan particularmente sobre la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, de todas las violaciones alegadas a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral. Este es un elemento fundamental que también se reitera en nuestro informe y se desarrolla de manera mucho más abundante,
porque hasta la fecha las investigaciones imparciales, exhaustivas, transparentes, efectivas e independientes no han ocurrido. Y ese es un tema sobre el cual la Defensoría del Pueblo ha estado haciendo seguimiento constante. Evidentemente existe, tal como lo decía en algún momento Claudia, existe no solo un cerco mediático, sino un cerco institucional. Es necesario resaltar y tal vez expresar en este foro que muchas instituciones del Estado, si es que no todas, particularmente el orden ejecutivo, han optado por un desconocimiento a las funciones y atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo y han optado por una línea de emitir respuestas a los requerimientos de información que en el marco de las atribuciones constitucionales y legales la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo, ¿no? Una de estas instituciones, lamentablemente, es el Ministerio de Justicia, que está justamente a cargo de ver el tema de las investigaciones imparciales, transparentes y efectivas, que está a cargo del tema de la reparación, que no ha desarrollado ninguna actividad, en lo que a nosotros consta, y ha optado por directamente no responder, ¿no? Paso a otra de las observaciones generales que notamos en el marco de estos informes y el nuestro propio, que es que el Estado debería tomar medidas dirigidas al cese de la violencia, de la represión armada, a las protestas sociales. Para ello debería suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y la policía por las calles y las ciudades. Esto lamentablemente es un tema que se ha visto poco explorado por parte del Estado. Es un tema que no ha merecido mayor atención. Incluso la Defensoría del Pueblo condenó y rechazó en estos últimos días las declaraciones de entes estatales que decían que en caso de, en estas elecciones, igual ya había un plan para hacer operativos conjuntos entre policía y Fuerzas Armadas. Entonces, algo que ha generado mucha alarma a nuestra institución y a nuestra defensora, y es algo contra lo que nos hemos pronunciado. Lamentablemente, este es un patrón que viene desde mucho antes y se viene implementando desde los hechos postelectorales del año pasado, ¿no? Otra de las observaciones y recomendaciones que se hacen en los informes es que se asegure que la Defensoría del Pueblo sea protegida ante cualquier forma de presión, ataques o represalia que estén vinculadas a su trabajo, y asegurar que se investigue toda agresión y acción intimidatoria en contra de las instituciones, de nuestra institución y de su personal. ¿Esto en razón a qué? Esto en razón a que durante la jornada electoral y en los actos posteriores, hasta la posición del gobierno transitorio, la Defensoría del Pueblo ha sido atacada en Cochabamba. Eso está reflejado en nuestro informe, en los relatos y en la recolección de información. En la ciudad de Cochabamba, nuestra Defensoría ha sido cercada, ha sido vulnerada. Ha habido actos de intimidación y violencia en contra de los funcionarios y contra del delegado departamental en Cochabamba. Lo mismo ha sucedido en todo el país, lo mismo ha sucedido en La Paz, en la Oficina Nacional, y son actos que se han seguido manteniendo vigentes y son actos que se han repetido constantemente hasta hace no más de un par de semanas. Entonces, este es igual un tema que ha merecido la atención de la comunidad internacional y que evidentemente lo hemos reflejado nosotros en nuestro informe, porque son arremetidas en contra de nuestras funciones y atribuciones constitucionales cuando las realizamos en pro de proteger los derechos humanos y garantizar que no existan vulneraciones, ¿no? Al mismo tiempo hemos notado un patrón en los informes que se han relevado y en el nuestro también, de que han habido vulneraciones a las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, actores de la sociedad civil, y nuevamente ha existido una condena sistemática y pública de todo acto de intimidación por parte de la comunidad internacional hacia este sector, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas, y es una situación que lamentablemente se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Y evidentemente, otra de las recomendaciones que salen de todos estos informes es la promoción y el cumplimiento de las garantías judiciales
evitando las detenciones arbitrarias e ilegales y las persecuciones indebidas. Esto lamentablemente sigue sucediendo en el país. Hemos visto que a lo largo de los 10 meses, 10, 11 meses que ha durado el gobierno transitorio, se han registrado incontables casos en los que las garantías judiciales al debido proceso, las garantías judiciales a la integridad personal, de defensores de derechos humanos y de periodistas particularmente, de cualquier otra persona que tenga o exprese de manera libre una posición en contra de alguna de las acciones que genera el gobierno, ha merecido pues, persecución judicial desmedida, y esto es algo que lo hemos ido haciendo notar cabalmente en el marco de estas persecuciones y estas vulneraciones generales. Es que la defensora del pueblo y el delegado departamental de Cochabamba han recibido las medidas protectoras por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, son situaciones que se han seguido manteniendo durante este tiempo, después de la crisis postelectoral, y son situaciones que lamentablemente vemos ahora que se siguen repitiendo como patrones en un periodo preelectoral, ¿no? Las recomendaciones que hacemos nosotros en este informe sobre la recapitulación de hechos que se han suscitado en 2019, versan sobre principalmente la investigación imparcial, pronta y transparente de las violaciones a los derechos humanos ocasionadas no solamente por agentes estatales de las fuerzas del orden público y del orden ejecutivo, sino también por particulares, y que se evidentemente garantice la reparación integral de las víctimas. Nosotros hemos recolectado en nuestro informe, y lo describimos de manera muy clara y fundamentada, respaldada con entrevistas que se han realizado por nuestro personal y por nuestros abogados. Hemos detectado que han existido casos de tortura que han ido incrementando en el contexto postelectoral de la crisis postelectoral de 2019 a partir del 11 de noviembre. En La Paz, por ejemplo, el 12 de noviembre la Defensoría del Pueblo realiza investigaciones en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la FELCSE, y evidencia que había un total en ese momento, el 12 de noviembre en La Paz, un total de 28 personas que estaban arrestadas, 23 hombres, una mujer mayor de edad, 4 menores de edad. Todos ellos que fueron detenidos un día antes, ¿no? Y solamente como ejemplo, expresan que al momento de ser trasladadas, al momento de ser capturadas, habrían sido víctimas de tortura, de amedrentamiento, personas que habrían sido encañonadas con pistolas por agentes de la policía, por agentes de las Fuerzas Armadas, gente que ha tenido de pronto la mala suerte de estar transitando por un lugar por donde estaban haciendo sus labores, suponemos, la policía, las Fuerzas Armadas, y han sido arrestadas, gente que ha sido detenida indebidamente. Y estos son hechos que se evidencian no solamente por la Defensoría del Pueblo, sino también por el Servicio para la Prevención de la Tortura. Es un servicio que durante esta crisis postelectoral, pues también es amedrentada, también es impedida en el desarrollo de sus labores, ¿no? Es en ese marco que nosotros damos fe a través de este informe de la comisión de este tipo de actos vulneratorios a la integridad personal, a la libertad y sobre todo a la vida, ¿no? Parte de nuestras conclusiones en el informe, para no extenderme mucho más, versan también por el cese de las acciones violentas e intimidatorias por parte de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas, y que se desarticulen los grupos particulares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado como grupos paraestatales, puesto que estos alientan un clima de violencia e inseguridad en contra del resto de la sociedad civil boliviana. Lamentablemente, desde los hechos ocurridos después del 20 de octubre hasta la actualidad, estos grupos particulares han seguido actuando con total impunidad, con total libertad. Es un tema que está pendiente por parte del gobierno de transición. No se han hecho acciones o actividades directas para desarticular estos grupos,
que no solamente vulneran derechos, no solamente agredan a las personas, no solamente transgreden el orden instituido y el orden constitucional, el Estado de Derecho, sino que lo hacen, lo han estado haciendo, si es que no en complicidad, por lo menos gracias a la omisión de las fuerzas del orden de evitar que estos grupos se articulen y realicen acciones criminales o acciones vulneratorias de derechos humanos, ¿no? Parte de las recomendaciones y conclusiones que hace nuestro informe es pedirle al Estado que promueva escenarios en los que se proteja la libertad de pensamiento y de expresión para defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, y que la realización lícita de las funciones de estas personas contribuya a la paz social y promueva el acceso a la información de toda la población boliviana. Seguramente sobre esto nos hablará Oli en cuanto a la libertad de expresión o a la falta de libertad de expresión. Pero es algo que nosotros lo hemos mencionado y lo hemos incluido en nuestro informe y en las recomendaciones que hacemos al Estado, ¿no? Asimismo, nuestro informe pide y demanda al Estado un cese inmediato a las vulneraciones en contra del derecho a la libertad personal, evitando las detenciones indebidas o ilegales y de quienes se tienen investigaciones en curso. Que se respeten las garantías jurisdiccionales vigentes en la Constitución Política del Estado y las leyes y el ordenamiento jurídico vigente sobre el cual se sustenta nuestra sociedad, ¿no? Esto presupone que los hechos expuestos en el informe defensorial son un reflejo armónico de todas y cada una de las vulneraciones a los derechos humanos advertidas, no solamente por nosotros como institución, sino por diferentes organismos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema regional, ¿no? Asimismo, lo que nosotros concluimos y lo que nosotros presentamos en este informe generan no solamente la atención de la comunidad internacional, sino de que las vulneraciones denunciadas merecen una atención por las organizaciones internacionales, por la relevancia, particularmente en la vulneración de los derechos humanos, así como de instituciones especializadas nacionales. Para no extendernos mucho más, me gustaría dejarles saber y compartir con ustedes que la Defensoría del Pueblo, en el marco de la experiencia que se ha tenido durante octubre de 2019, ha empezado y ha iniciado desde a partir del 17 de septiembre un monitoreo al proceso electoral que se va a venir desarrollando en los siguientes menos de 15 días, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha iniciado a través de sus diferentes oficinas nacionales acciones de observación. Hemos tenido reuniones con el Tribunal Supremo Electoral para hacerles conocer que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales, va a hacer seguimiento al proceso electoral, preelectoral, el día de las elecciones y postelectoral. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha ido notando que han ido existiendo expresiones, manifestaciones por parte de actores políticos actualmente, que han rayado de pronto en la intolerancia, han rayado en la violencia. Y la Defensoría del Pueblo ha empezado a hacer pronunciamientos sobre esto, ha condenado, ha rechazado toda acción violenta y todo discurso que de pronto pues exacerbe el ánimo entre fuerzas políticas y entre actores políticos, ¿no? Y en ese marco es que la Defensoría del Pueblo ha hecho público y expresa, y quiero aprovechar este momento para reiterar la posición que tenemos nosotros, que el único camino legal para pacificar el país en este momento es el respeto a los resultados del sufragio del 18 de octubre. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones y de su mandato, rechaza categóricamente cualquier llamado a la convulsión social, cualquier llamado al enfrentamiento y a la confrontación entre fuerzas políticas. En todo caso, la Defensoría del Pueblo exhorta a los candidatos a evitar que sus partidarios y que orgánicamente ellos manejen discursos que promuevan incluso discursos estigmatizantes o que promuevan el irrespeto a los resultados, ¿no? Nosotros hemos hecho un llamado y un pedido a que el Tribunal Supremo Electoral convoque a todas las fuerzas políticas
con la finalidad de que se suscriba un acuerdo nacional de respeto a los resultados del sufragio, para que se mantenga la tolerancia durante la campaña electoral, para que se mantenga el respeto a los resultados y para que finalmente logremos dar un paso adelante de la transición y evidentemente restablecer el Estado de Derecho, restablecer la democracia y restablecer todo aquello que de pronto se ha quebrantado en octubre de 2019 hacia adelante, ¿no? Y esto es obviamente algo que hacemos nosotros porque en respeto, en memoria de las víctimas que han caído durante todo este tiempo, los fallecidos y los heridos, que la muerte de ellos no es un fin político y no debe serlo, no debe ser una ganancia política para absolutamente nadie, sino más bien que es el Estado y la sociedad que tienen la obligación de buscar la reparación, la identificación de los responsables, sobre todo la justicia, ¿no? Con eso me disculpo por haberme extendido un poco, pero les agradezco mucho por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Ricardo, por esa información que nos has brindado. Y también muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo por el trabajo que ha venido haciendo, un trabajo muy importante y muy duro. Sabemos que han enfrentado ataques, hasta ataques muy serios por parte de los que quieren parar el trabajo que ustedes están haciendo, que es simplemente un trabajo de denunciar las violaciones de derechos humanos que se vienen ocurriendo desde los acontecimientos de octubre, noviembre del año pasado. Sabemos que es muy importante tener esta información para nosotros como Asociación de Derechos Humanos en Bolivia, aquí en Sydney, Australia, y seguramente habrá varias preguntas, quizás luego para hacerte en cuanto a esa situación. Pero antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero introducir a nuestro último panelista, Oliver, o Oli Vargas, como es más conocido. Es periodista boliviano, actualmente trabajando con Radio Causachun Coca. Viene detallando con sus informes y reportajes la realidad de lo que está pasando en el país, con un enfoque desde la perspectiva de los movimientos indígena, campesina y sindical. Sus artículos y charlas han aparecido en varias publicaciones, incluyendo el diario Morning Star en Inglaterra, Mint Press en el canal de televisión de Telesur. Oli nos tocará el tema de los movimientos sociales frente al régimen golpistas y las elecciones del 18 de octubre. Muchas gracias por tu tiempo, Oli. Estás en mute. Hola, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Saludos a todos que están participando en este evento importante, analizando el tema de los derechos humanos que hoy en Bolivia están por el suelo. Y como mencionó el Federico, trabajo en la Radio Causachun Coca en el trópico de Cochabamba, que es en este momento casi el único medio de comunicación donde su línea editorial no está afín a los partidos de la derecha, que está con un compromiso ideológico al movimiento del socialismo, a los movimientos sociales que han participado en el poder durante 14 años y que hoy se encuentran excluidos de ese proceso de gobierno, ese proceso democrático que hoy se falta en Bolivia. Y bueno, mi perspectiva obviamente desde el trópico y Cochabamba como departamento ha sido increíble, sobre todo en el tema de los derechos humanos. Creo que en Cochabamba es donde que es el departamento que enfrenta los peores abusos, sobre todo en el tema de la persecución política contra dirigentes sociales y candidatos políticos. Estamos ahora a pocos días de las elecciones generales, donde todos los candidatos a senador en Cochabamba están con varios procesos políticos,
para, ustedes saben, sedición, terrorismo. Entonces, de los candidatos a senador en Cochabamba está el Andrónico Rodríguez. Él tiene 15 procesos, sedición, terrorismo, no sé qué. Segundo candidato a senador, Patricia Arce. Muchos tal vez ya le conocen a Patricia Arce, una mujer muy valiente que ha enfrentado la violencia de la derecha, la violencia de las protestas, de las turbas de la derecha que han tomado el poder en noviembre del año pasado. Y la violencia que ella enfrenta no acabó ese día en Vinto, cuando ha sido secuestrada, torturada, sino sigue hasta el día de hoy. Ella en este momento tiene 17 procesos judiciales. La alcaldesa de Vinto, terrorismo, sedición. ¿Cómo puede ser que una alcaldesa de un municipio muy importante en el país puede ser terrorista? ¿Dónde ha salido Patricia Arce con arma, planificando bombas? No, es una alcaldesa que trabaja para su municipio, para las necesidades que tiene su municipio, pero por ser un símbolo de la izquierda boliviana, por ser un símbolo de la indignación de los movimientos sociales, ella o es perseguida. Y cada semana Arturo Murillo sale a los medios a decir que Patricia Arce es sediciosa, la semana pasada dice, está buscando problemas y lo va a encontrar. ¿Qué problemas está buscando ella? Su único delito ha sido ser un símbolo de valentía, un símbolo también del movimiento al socialismo, que hoy es candidata y seguro va a entrar. Si hay elecciones, si se llevan a cabo estas elecciones, ella sí va a entrar al Senado y va a ser una voz importante a nivel nacional, no solo en Cochabamba, no solo en Vinto. Entonces, los abusos que ella ha tenido que enfrentar todo este tiempo son increíbles. Hasta en plena cuarentena, teniendo policías entrando a su casa, revisando qué está haciendo, acusándolo de estar bebiendo alcohol como si eso fuera un delito, pero cuando la ha llevado a la FELQC no han podido comprobar. Pero ese insulto a su dignidad ha salido en todos los medios. Entonces el daño ya está hecho, ¿no? Tercer senador es Andrónico Rodríguez. Primer senador en Cochabamba es Leonardo Loza, dirigente en el trópico de Cochabamba, ejecutivo de la Federación Chimoré, que es uno de los dirigentes más importantes en el Chapare. Él tiene más de 5 procesos en este momento, incluso para alzamiento armado. Leonardo Loza es una persona que jamás en su vida ha tenido una arma, pero por su participación en los bloqueos de agosto, en demanda a elecciones libres y justas, le están acusando de alzamiento armado, aunque ninguna autoridad en el trópico, ningún municipio, ninguna federación, ningún central, ningún sindicato ha instruido a sus afiliados a tomar armas contra el gobierno. Lo que las 6 federaciones del trópico siempre han apostado es por la vía pacífica para recuperar la democracia. Por eso, en los bloqueos, la demanda de muchas personas en los bloqueos ha sido la de sacar al gobierno a la fuerza. Pero la demanda de los movimientos sociales, los dirigentes, como Leonardo Loza, nunca ha sido eso. Siempre ha sido las garantías, candados para la realización de elecciones en condiciones de libertad, sin persecución política, y garantías que va a haber elecciones, porque ¿cuántas veces han postergado? Entonces, cuando vemos ese panorama de persecución política contra toda persona que se convierte en un símbolo de la izquierda, un símbolo de la lucha democrática,
¿cómo puede haber elecciones libres en esas condiciones? Todas esas tres personas que he mencionado son ahora candidatos de un partido, todos perseguidos. Entonces, una elección en esas condiciones no es una elección libre, porque no es una elección libre de acoso, libre de miedo, más bien es una elección donde un lado, el movimiento del socialismo, sabe que si pierden van a estar encarcelados todos. Es una situación muy grave. Entonces, eso nos pone a pensar en qué condiciones están las elecciones generales en su totalidad. En este momento, el Partido Unidad Demócrata de la actual presidenta Áñez está metiendo más procesos contra Andrónico Rodríguez y el dirigente minero Orlando Gutiérrez por decir hace 2 días en la ciudad de Oruro que si hay fraude electoral, si estas elecciones no son libres y transparentes, el pueblo se va a movilizar en defensa de la democracia. Si hay evidencias de fraude electoral o de irregularidades. Ahora le están metiendo otros nuevos procesos por, no sé, instigación pública, sedición, terrorismo. Entonces, así Bolivia ha sido manejada durante ese casi un año de vivir un gobierno no electo. Ha tenido que vivir bajo la amenaza de procesos judiciales, perdón, lo que en inglés diríamos lawfare. Cada dirigente que habla por su pueblo, que tiene una trascendencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, tiene que temer por su vida, por ser encarcelado, por ser procesado, ¿no? Entonces, lo que creo la mayoría de los bolivianos quieren es un retorno a la democracia, un retorno donde todas las fuerzas políticas pueden participar en un proceso electoral, un proceso democrático, sin la amenaza de procesos, de criminalización, de protesta social. Y seguro muchos tienen sus críticas de los 14 años del gobierno de Evo Morales, pero nunca hubo esa situación donde toda persona que ha alzado su voz contra el gobierno, toda persona que tiene un nivel de reconocimiento a nivel nacional, sea procesado. Eso nunca ha pasado. En el gobierno de Evo Morales nunca han cerrado un medio de comunicación como hicieron ahora contra las radios comunitarias. Nunca han encarcelado periodistas, amenazado con clausurar importantes medios como están haciendo ahora contra la radio Causachucoca. En mi institución, mi propio compañero de trabajo, Lander Marca, ha sido detenido en el departamento de Chuquisaca realizando su trabajo de reportero. En este momento todavía sigue con su proceso judicial que come casi todo su sueldo mensual. Varias veces hemos recibido información por parte de militares patriotas que existe un plan para cerrar, bueno, para intervenir a la Radio Causachucoca, tomar esa institución fuera de las manos de las 6 federaciones y manejarla como un medio estatal, como hicieron en el gobierno de Tuto Quiroga contra Radio Soberanía, que ha sido el principal medio del movimiento cocalero en el trópico de Cochabamba. En este momento también tenemos, los afiliados de los sindicatos del lugar donde se encuentra la radio de Central Laucaeñe, realizan una vigilia día y noche. Hay compañeros que duermen en las puertas de la radio para resguardarla ante estas amenazas por parte del gobierno, del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo puede ser un país democrático donde la gente tiene que
ir y dormir frente a las puertas de una institución porque el gobierno está amenazando con cerrar ese medio de comunicación solo por ser el único medio de comunicación que siempre ha criticado el gobierno, siempre ha criticado lo que es la violación de los derechos humanos, la corrupción, la pobreza que está viviendo el pueblo boliviano en este momento, gracias a meses de reformas neoliberales que han destruido todo lo que se ha logrado en los 14 años del anterior gobierno. Y en el tema de la economía también es un tema de derechos humanos. El hecho de que en 14 años se ha cortado la pobreza a la mitad es un gran logro para los derechos humanos. No eres una persona libre si no puedes comer, si no puedes, si vives sin dignidad, sin un baño, sin electricidad. Eso se ha logrado en 14 años del gobierno de Evo Morales, no al 100%, pero ha sido muchos logros importantes, reconocido a nivel internacional. Y el hecho ahora de que el desempleo se ha triplicado, el hecho de que los niveles de pobreza son los que eran en los años 90, 80, eso es una grave violación de los derechos humanos. Estás quitando la dignidad, las condiciones básicas de una gran parte de la población, tanto en los centros urbanos que en el campo. Y en eso no podemos decir, obviamente, el tema de la cuarentena, que en Bolivia se ha manejado una cuarentena rígida sin ningún apoyo económico a la gente, a la gran mayoría de los bolivianos que han perdido su fuente laboral, su ingreso. Una cuarentena rígida donde una persona que salía a conseguir un pan para sus hijos puede ser detenido, encarcelado, y si no tiene la plata para salir de la cárcel, se queda ahí. Y donde han vigilado este tema de la cuarentena, no ha sido en la zona sur de La Paz, ha sido en los barrios populares, donde los medios de comunicación han salido a decir, mira a esas personas que no cumplen la cuarentena. Entonces, todo lo que se ha ganado en los 14 años, hoy se encuentra destruido. Y lo más preocupante es que las elecciones del voto popular tal vez no va a ser la solución, porque como dije al inicio, estas elecciones no son elecciones libres y transparentes. Entonces, ¿cómo puede ser que el voto va a ser la solución a esta crisis económica, social, de derechos humanos, si las elecciones no son libres? Si Andrónico Rodríguez o Orlando Gutiérrez sale a advertir de un posible fraude de ser procesado. Eso no son elecciones libres. La única manera en que Bolivia puede salir de esta crisis es a través de democracia, del sendero del voto popular, pero ese camino se encuentra estancado, lamentablemente. Eso es lo que es más preocupante. Y comparto la preocupación de que si estas elecciones no son libres, podemos ver escenarios de conflicto social en el país y de ahí todavía más violaciones, más masacres. ¿Y qué será de Bolivia después de tanta destrucción? Entonces, ojalá este trabajo que estamos haciendo aquí puede aportar a esa reconstrucción democrática, aportar a la presión internacional hacia el actual gobierno para que pueda realizar elecciones libres y transparentes como la única solución pacífica a la crisis total que vive el pueblo boliviano. Muchas gracias por invitarme. Ojalá han disfrutado mi aporte que ha sido fundado en mis experiencias en el trópico de Cochabamba, trabajando con los movimientos sociales allá
en el Chapare y trabajando con los medios comunitarios, radios comunitarias que hoy se encuentran perseguidos, procesados, algunos intervenidos ya, cerrados. Y ojalá esa perspectiva se puede dar a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olir, por ese testimonio que nos has dado de la situación que enfrentan los periodistas, los candidatos a estas elecciones, los dirigentes sociales, líderes sociales, en cuanto a la muy difícil situación que enfrentan con las violaciones de los derechos humanos. Gracias a todos los ponentes, a Claudia de We Palas Around the World, a Ricardo Miranda Rivero desde la Defensoría del Pueblo y a Oli Vargas de Radio Causachún. Como expliqué, vamos a abrir la palabra para los que quieran hacer preguntas, respuestas, comentarios, lo que quieran decir algo, si quieren indicar o por levantando la mano por la función que hay en la participación o por poniendo su nombre en el chat, podemos ir ahí armando un listado. Antes o mientras cada quien piensa su pregunta, quisiera, porque obviamente esta reunión no es solamente para brindar información, pero con la espera de que quizás involucremos más personas en esta campaña para la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Entonces, un pedido para lo que estén interesados, pueden seguir el trabajo, participar en el trabajo de la asociación. La asociación tiene su página de web, hrb.org. Nos pueden encontrar en el sitio de web, también una página de Facebook, Association for Human Rights in Bolivia. Nos pueden encontrar ahí. Van a poder encontrar este video de las ponencias en YouTube. Pronto también será otra avenida a donde nos puedan encontrar a la asociación. Y también se pueden poner en contacto directo por el correo electrónico, que es contact@ahab.org. Los que quieran participar o ponerse en comunicación directamente con la asociación. Entonces, dame el chance para abrir el chat, o si no, si hay alguien que quiere indicar levantando su mano para poder arrancar con las preguntas, respuestas, comentarios. Lo único que pido, le hemos dicho a los, bueno, hemos pedido de los ponentes unos 2 horas de su tiempo, y entendemos que en Bolivia ya es tarde y aún más tarde en Inglaterra. Entonces, vamos a tener que limitar un poco el tiempo de la discusión, esperando terminar esto más o menos en un poco menos de 1 hora. Entonces, también si pueden tomar eso en cuenta en cuanto al tiempo que toman para hacer las preguntas y comentarios. Entonces, vamos a ver si hay alguien que ha indicado por el chat, o si no, si alguien directamente quiere levantar su mano. Perdón si no lo estoy viendo, pero... Entonces, mira, mientras los otros piensan un poco de cualquier pregunta que puedan tener o comentario, quizás yo pueda arrancar haciendo una pregunta. Y es algo, quizás se ha hablado de las elecciones. Oli planteó ahí que algunos han hablado de un posible fraude. Quizás nos puedan dar un poco de información en cuanto a la observación electoral a estas elecciones. Sabemos que, por ejemplo, en las últimas elecciones, el papel de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, bueno, fue muy decisivo en lo que ocurrió en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, quizás quisiera saber qué nos pueden brindar en cuanto a información de la
observación electoral. ¿Qué se puede decir en cuanto a eso, asegurando que vamos a tener unas elecciones limpias en ese sentido? Y un poco de quizás Oli o Ricardo, que están en Bolivia, el sentido de que si estas elecciones definitivamente se van a dar el 18, sabemos que ya se han postergado dos veces, y aunque estamos cerca de la fecha, no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, eso será la pregunta que yo tengo. Quizás, no sé, quién de los tres ponentes quiere responder. Pueden simplemente sacar el mute y responder, y mientras tanto yo voy a buscar si hay otras preguntas que se han aparecido en el chat. Con gusto yo puedo comenzar. No sé si, ok. Bueno, en cuestión de la OEA, ahora hay en cuestión de activismo internacional desde bolivianos en todo el mundo, a ver, no hay duda de que el fraude fue de la OEA. Eso no lo tenemos duda, porque en las 91 páginas que ellos hicieron en su reporte sobre las elecciones en Bolivia, ni una sola vez, repito, ni una sola vez se menciona la palabra fraude. Entonces, esto fue algo ya tejido y fue preparado, cocinado ya mucho tiempo. A ver, estamos hablando de que por 14 años en Bolivia se dio el poder a pueblos originarios, gente indígena, nosotros multiétnicos, pluriculturales, tuvimos acceso a plataformas que antes no habían. Entonces, obviamente sí, esto fue un trabajo, ese golpe de Estado se trabajó por 14 años. En el momento que ganó Evo Morales, se trabajó ese golpe de Estado. En cuestión de la OEA, hay peticiones que están haciendo la vuelta al mundo en cuestión de pedir de que la OEA no tome parte. Pero la OEA, porque tenemos un gobierno interino de facto, que obviamente ha sido guiado, coach, ¿no? Por la OEA, entonces ellos están paso a paso. Y hace unos días atrás, bueno, Murillo está allá y muy arrogantemente envían una fotografía y las ponen en la red donde él está conversando con Almagro como si fueran los mejores amigos del mundo, y lo primero que uno se le ocurre es que así es como se cocinan, así es como se preparan los golpes de Estado en un pueblo boliviano que simplemente tiene que por tener los recursos naturales que tenemos nos están enviando las bombas y los tanques que nos están haciendo, ¿no? Entonces, en cuestión de lo que quería comentar como activismo, están estas peticiones, es muy importante participar de ellas, es muy importante nosotros pararnos y decir que no. Parte de esto, sobre todo porque ha habido un silencio, ese cerco mediático que es el que tenemos que romper, y sobre todo organismos internacionales, sí, se han pronunciado ahora, pero en mi opinión, muy tarde. En mi opinión, han tomado tiempo. Y en mi opinión, es por intereses personales. Porque para mí, no tuvo que llegar a 37 muertos para que hagan un reporte después de 9 o 6 meses, 9 meses. Me parece eso es demasiado tarde. Las muertes tomaron lugar en noviembre, ese reporte, esas intervenciones, las Naciones Unidas, etcétera, tuvo que haber sido más antes. Entonces, esa es una opinión mía, ¿no? Y en cuestión de la última parte, que es importantísima también decir, es de que sí, la OEA quiere obviamente intervenir, y creo gente, por ejemplo, como la señora Longaric, y Murillo está en Estados Unidos, Longaric ahorita está en Europa. Tenemos estas dos cabezas queriendo maniobrar parte de un fraude electoral, porque están yendo a, como se dice, quizás de una manera más un coloquialismo, tratando de sobarle ¿no? el hombro, lo que sea, a estos organismos internacionales. Y lo que pasó fue algo como un fireback, ¿no? Para Longaric, que fue de que llegó al Parlamento Europeo y le dieron un súper llamado de atención, porque ella fue a hablar de algo que no es cierto, que ya forma parte de un fraude electoral. Ella fue a hablar de algo que no tenía nada que ver con la audiencia que tenía con la Unión Europea, y la Unión Europea, muchos diputados le dijeron, señora, usted tiene que garantizarnos que van a haber elecciones libres y transparentes. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo, bueno, con lo que han dicho todos. Olive, obviamente, que está allá, que está haciendo un excelente trabajo. Parte del fraude electoral
es lo que está sucediendo todos los días y lo que todos los días Causa Chuncoca muestra. Están tirándole piedras, están tirándole palos, están golpeando, están haciéndole todo esto a los rallies, echándole gases lacrimógenos. Esto no es un Estado de derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, de la parte activista de esta fuerza internacional, es compartir, denunciar, buscar la manera y los lugares donde hacer llegar esas denuncias, porque tiene que haber un registro. Eso es muy importante que hagamos ahora, y compartiré con ustedes la petición que hay pidiendo que la OEA no entre. Y Huipalas por el Mundo, el miércoles pasado nombramos a Almagro como persona no grata en Bolivia. Entonces eso también es importante compartir. Gracias. No sé, Ricardo o Oli, si quieren agregar algo sobre el tema de los observadores internacionales para las elecciones. Sí, Federico, por nuestra parte, en principio, respondiendo a la pregunta tuya, si es que se llevarán las elecciones, nosotros estamos esperando que así sea. Se ha promulgado el 13 de agosto la ley 1315, que establece de manera definitiva, impostergable e inamovible como fecha para llevar las elecciones generales el 18 de octubre de 2020, ¿no? Y esta ley también es el resultado de un acuerdo al que se llega entre fuerzas del gobierno y movimientos y representantes de la sociedad civil, ¿no? Porque evidentemente existía ese malestar y esa preocupación en la población. Sobre el tema de los observadores, nosotros esperamos que quienes vengan, quienes tengan la aceptación por parte del gobierno, quienes vengan a hacer una observación de las elecciones generales y del proceso eleccionario, pues lo hagan en el marco de la responsabilidad que asumen al momento de ingresar a un país a garantizar y asegurar, en todo caso, asegurarse ellos de que las elecciones se lleven bajo los procedimientos y bajo las reglas pues que fueron aprobadas por nuestro ordenamiento jurídico y por los reglamentos especiales que van a regir a estas elecciones, ¿no? Que de por sí tienen un carácter muy particular. No son las elecciones normales, evidentemente, no es un proceso eleccionario regular, es un proceso eleccionario que es el resultado directo de un quiebre en el orden institucional. Es un resultado de una serie de actos que generan una crisis, una serie de vulneraciones a los derechos humanos, y son unas elecciones que pues merecen toda la atención de nosotros como instituciones independientes, como una institución, un tercer observador, como un garante en algún caso de los derechos humanos. Pero también merece mucho más la atención de aquellos actores que están involucrados, que están pugnando, de aquellas tiendas políticas que están compitiendo para llegar a ser gobierno, ¿no? El llamado nuestro siempre ha sido a que las elecciones se lleven bajo un marco de respeto, de tolerancia, bajo un marco de libertad, y sobre todo que los observadores realicen un trabajo marcado en la imparcialidad, en la neutralidad, y entendemos que evidentemente los observadores que llegarán por un reglamento interno que ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral, pues tienen que presentar un informe de las labores que han realizado el día inmediatamente posterior a la realización de las elecciones, ¿no? Entonces nosotros igual como institución estaremos haciendo seguimiento de esto. Nosotros también estamos viendo la posibilidad de que vengan organismos regionales vinculados a las defensorías del pueblo, a los ombudsman. Igualmente haremos seguimiento a que las elecciones se lleven en ese marco, ¿no? En el marco del respeto, la tolerancia, y finalmente que sea quien sea que gane, sea la tienda política que llegue a Palacio de Gobierno, pues el resultado sea respetado por todos los actores políticos, ¿no? Eso por nuestra parte. Muchísimas gracias, Ricardo, por esa respuesta. Quisiera ver, bueno, sí, Mary Jane, veo que estás indicando, así que te pido que pongas el unmute y que hagas tu pregunta.
Ok. Ahora No, sí. solamente que yo me ha explicado don Miranda todos los procesos que van a hacer en el país y lo de la OEA, pero yo no lo tengo bien claro cuáles instituciones internacionales van a observar. Eso es todo. Quiero saber un poquito más de cuáles van a ser. La Unión Europea obviamente no va a venir, o va a venir. Estoy equivocada. Ricardo, ¿puedes responder a eso? Claro que sí. Bueno, nosotros como institución no estamos a cargo de ver ni de otorgar las aprobaciones para que vengan observadores. ¿No? Esa es una labor del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos entendido que de acuerdo al reglamento propio que sacó el Tribunal Supremo Electoral, pues ellos tenían habilitado, si no me equivoco, hasta el pasado 2 de octubre como fecha máxima para las solicitudes de acreditación de observadores internacionales, ya sean organizaciones internacionales grandes, no sé, como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no lo sabemos, o organizaciones como las nuestras, ¿no? Organizaciones de ombudsman. Nosotros hemos cursado invitaciones para que la Federación Iberoamericana de Ombudsman participe junto a nosotros. Evidentemente las acreditaciones pasan por un proceso interno, las solicitudes pasan por un proceso interno en el Tribunal Supremo Electoral. Entendemos por lo que se nos ha explicado que estas solicitudes pasan por la sala plena para ser consideradas y este proceso demorará, suponemos, hasta mediados de la semana siguiente. Entonces seguramente hasta la semana siguiente se sabrá con certeza qué instituciones vendrán. Pero esa es una labor de exclusiva competencia del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Claudia, ¿quieres agregar algo? Sí, solo algo, sí, acotar algo súper rapidito, corto. Desde Huipalas hemos estado trabajando para poder conformar también una comisión. En realidad nosotros no como grupo, porque, pero sí haciendo contacto con líderes internacionales en Europa. Tenemos entendido que que habrá, y eso ya se sabrá pronto, de esta lista de personas que han armado esta comisión. Ha habido un trabajo arduo sobre ello. La Unión Europea ha enviado expertos. Lo que yo no tengo claro si es si la Unión Europea ha mandado expertos quizás como veedores internacionales o como expertos que mirarán y analizarán el trabajo de los veedores internacionales. Veedores nacionales han habido, ya se han confirmado, pero lo que ha sido un poco injusto y me parece también una parte de un fraude electoral es de que ha habido personas de la sociedad civil que han pedido tener, por ejemplo, hay dos tipos de veedores, ¿no? El nacional y el internacional. El nacional se ha intentado, pero ha habido más ayuda, como por decir, a grupos de la derecha. De hecho, han sido financiados y sabemos que USAID ha enviado dinero para que tengan ellos sus veedores nacionales. Entonces, pero en la cuestión internacional, sí hay esperamos que las personas que han solicitado servidor internacional, que se dará a conocer pronto, sean aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral. Y como dice nuestro compañero, sí, eso venció el lunes pasado. Hay líderes desde Europa que han escrito, que han puesto su nombre en la lista, en la cual sabremos, espero pronto, y sí hay esos esfuerzos. Entonces esperamos. Pero también, perdona, Federico, lo último. Nosotros también podemos. No sé si perdimos Claudia ahí. A ver, hola Claudia, ¿nos escuchas? Parece ser que se paró el internet ahí. Vamos a ver si recuperamos a Claudia. Mientras espero que ella
reingrese o podamos escucharla otra vez. Puedo agregar a la información en cuanto a las participaciones de observadores internacionales y quienes van a estar presentes. Por lo menos desde parte del Tribunal Supremo Electoral se ha anunciado que aparte de la OEA estarán presentes equipos de observadores de la Unión Europea, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, del Centro Carter de los Estados Unidos y otra asociación de organismos electorales en América, junto con también la presencia de algunos ONGs bolivianas. Pero veo que ahora Claudia está con nosotros, creo, otra vez, así que si quieres seguir con tu respuesta. Mil disculpas, se me cortó el internet, parece. Bueno, aquí son las 2:20 de la mañana. Aquí estamos todo el día en activismo y haciendo trabajo internacional. Yo creo que mi Wi-Fi le dio un poquito de break. Necesitaba todo el día. Bueno, no, para concluir de que sí, se ha hecho un trabajo, varios países miembros de Wipala han solicitado y esperamos que esa lista se confirme. Lo que sí, perdón, lo último era muy importante, yo no sé si en Australia han confirmado la votación. Parte de esta observación también nos incluye a nosotros como sociedad civil. Nosotros mismos podemos ser parte de esa observación dentro, si existe en Sydney, por ejemplo en Londres, no sabemos si van a haber elecciones, pero nosotros podemos formar parte y asegurarnos de que eso sea, que no haya fraude. Una cosa muy interesante, justamente hoy día tuvimos para Europa un entrenamiento desde sobre el jurado, electorales, etcétera, ¿no? En las mesas. Y una cosa muy interesante es de que en Suiza el pasado año el abuso de la oposición llegó a tal punto que la policía tuvo que ser llamada porque hubieron golpes, insultos. A nosotros en el Reino Unido en alguna ocasión quizás hasta echaron basura. Bueno, eso es parte de un fraude, porque es intimidación en el momento que tú vas a sufragar. A ver, imagínense que eso sucede en unas elecciones normales, imagínense en Australia, acá en el Reino Unido nos llega la policía y es con penalidad, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestras denuncias que tenemos que hacer, en la que ya nosotros los bolivianos tenemos que aceptar que vivimos en un estado de no derecho en este momento con este gobierno y hacer parte de nuestro día a día la denuncia, ¿no? Para que podamos cerrar este ciclo, este ciclo dañino y bueno, fascista, ¿no? Fascista, racista que existe. Entonces eso también es muy importante saber. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes por la respuesta. Tengo que pasar un mensaje. Desafortunadamente, Oli se tuvo que ir. Primero, estaba teniendo algunos problemas con el contacto, pero segundo, como quizás pueden entender, siendo periodista de Radio Calzachun y justo en estos momentos había terminado también el debate presidencial que se estaba dando en Bolivia. Tiene mucho trabajo ahora en la cobertura de ese debate presidencial. Entonces pide su disculpa que se ha tenido que ir, pero se compromete con mantenerse en contacto con la asociación y para otras actividades. Tengo una pregunta que vino por el chat, creo que de Juan Carlos. No sé si Juan Carlos quiere que lo lee o si él lo quiere decir. Si no, yo lo puedo leer si prefiere así. La pregunta es, no, dale Juan Carlos. Perdón, ¿me escucha Federico? Bueno, les agradezco infinitamente a todos los participantes y, bueno, lamentablemente los que han dejado el programa. Tengo un montón de preguntas, pero tú, Federico, ya la diste. Quería saber, con tanta irregularidad y con tanta falsedad en las noticias que están llegando, ¿cómo van a manejar este tipo de noticias las personas que están a cargo de los derechos humanos y a cargo de las elecciones, o sea, los que van a dar parte de todo lo que está pasando? ¿Qué van a hacer con esas falsas
falsos datos que van a aparecer pronto. Esa sería mi pregunta. No sé, Claudia o Ricardo, ¿quién quizás puede responder a eso? No sé, Ricardo, ¿tú quieres? Yo puedo contestar en la cuestión de cómo manejamos nosotros para nuestro activismo. No sé si, Ricardo, creo que es más pertinente tú en cuestión de casos y testimonios de violaciones. No sé si quieres ir primero o prefieres que... Sí, bueno, por parte nuestra, el tema de las noticias falsas y los datos falsos son algo que notamos en nuestro informe presentado el 17 de septiembre. Nosotros notamos que en la etapa del día de las elecciones y en la etapa postelectoral, pues cabalmente habían muchos medios, muchos mecanismos alternativos de información por los cuales se difundía información falsa o información errónea, información que consignaba datos que no eran ciertos. Pues nosotros notamos que en ese momento la falta de ausencia, o la ausencia en sí del Estado de tomar medidas precisas, preventivas, para evitar que esta información o de generar mecanismos para aclarar que la información que se estaba divulgando era o no era verídica, pues no fue oportuna, ¿no? Eso cabalmente derivó en que muchos actos de violencia se desaten, justamente porque esta información se transmitía de manera irregular, si bien no necesariamente por medios masivos de comunicación, sí se transmitía por medios alternativos. Entonces, esta situación o esta ausencia de control, esta ausencia de prevención, en todo caso, por parte del Estado en ese momento, fue un catalista de que estas situaciones se exacerbaran a futuro, ¿no? En lo actual, lo que nosotros estamos haciendo es generar un análisis de conflictividad, que de una u otra forma también incluiría la difusión o la promoción de información que no sea adecuada. ¿Por qué? Porque esta información genera escenarios, podría generar potencialmente escenarios de conflictividad. Entonces nosotros, en el marco de nuestras atribuciones, estamos generando un análisis de conflictividad preelectoral en la que estamos identificando, particularmente, no necesariamente en medios de comunicación, pero sí en actos que de pronto resultan en agresiones físicas, en agresiones verbales, en afirmaciones incluso estigmatizantes, ¿no? Y estamos haciendo el seguimiento de esto en nuestra página web, que ustedes pueden consultar, es de acceso completamente libre lo que les estoy diciendo. En nuestra página defensoría.go.bo, nosotros tenemos ya habilitado un espacio especial, así como se hizo el año pasado, en el momento de las elecciones, en el que teníamos un reporte de conflictividad o un reporte, en todo caso, de personas aprehendidas o arrestadas. Este año estamos iniciando y hemos iniciado ya con un análisis de conflictividad, un análisis de la afectación a derechos humanos en programas de gobierno. Asimismo, presentamos a través de esta página, de este espacio en nuestra página que hemos abierto, los pronunciamientos que se han realizado, de las verificaciones y requerimientos de información que se han venido realizando, ¿no? Y tenemos un semáforo en cuanto a conflictividad, un semáforo en nuestra página web, en la que tenemos alertas de conflictividad de acuerdo a colores, ¿no? Clasificadas de acuerdo a colores, siendo un estado relativamente normal calificado como latente. Lo siguiente sería una alerta temprana de conflictividad. Lo siguiente sería una alerta de precrisis. Y lo último, que esperamos que no llegue y que no pase, es un estado de crisis, ¿no? En ese entendido, nosotros esperamos que a diferencia de lo que sucedió el año pasado, este año, pues sí se brinden condiciones de respeto, de tolerancia, y que los medios de comunicación y en todo caso los actores que transmiten esta información pues respondan, ¿no? Y tengan la responsabilidad de verificar las noticias.
Tenemos que esto es muy difícil de hacer a través de redes sociales o de otros mecanismos de información, pero también apelamos a que la población, a que la persona que recibe esa información también la pueda verificar, a modo de evitar seguir difundiendo información que puede no necesariamente ser acertada o verídica, ¿no? Eso es todo por mi parte. Gracias, Ricardo. Claudia, ¿querías agregar algo? Sí, solo, a ver, en cuestión de información falsa, me parece una excelente pregunta, ¿no? Porque muy a menudo nos deja con la duda de qué hacer. A ver, me parece, al menos lo que nosotros hacemos en Wipala es de que no compartimos ese tipo de información. Tenemos que pensarlo desde el punto de vista, o desde este siguiente punto de vista. Un círculo o un ciclo vicioso de mentiras no va a parar si nosotros hacemos un reenvío o lo compartimos. Al enviar o compartir algo en que tenemos duda de que se ve que es de mentira, que es como un loafer o como es algo fake news, entonces lo que estamos haciendo es, aunque sea compartirlo por chiste, aunque sea por compartirlo por rabia, decir esto que se creen, etcétera, no sé, es ser parte de esa cadena que va a perpetuar esa mentira, ¿no? Entonces es muy importante que cuando esas cosas lleguen a nosotros, que ese ciclo termine ahí, para que nosotros lo podamos compartir dentro de nuestras redes, porque el propósito de estas mentiras es de decirlas tantas veces que se convierte en una verdad, ¿no? En una verdad obviamente ficticia, donde se lo repite tantas veces que ya psicológicamente nosotros empezamos a dudar y decir, oh, pero de pronto es verdad, ¿no? Y se convierte en verdad. Entonces es muy importante, cuando nos llega información que nosotros sabemos que no es verdad, o que por los valores que conocemos de las personas, de esos líderes, nosotros dudamos y nosotros mismos sentimos, tenemos como ese sexto sentido que sabemos que es mentira, es cortarlo y no compartirlo. Nosotros tenemos esa política, al menos yo personalmente, nunca compartirlo porque es darle aire a algo que no respira, ¿no? Gracias. Gracias por las respuestas. No sé si alguien más también tendrá una pregunta que quisieran hacer a los ponentes, a los panelistas que tenemos presente. Sí, Juana. Esto lo dirijo a Ricardo y también a Claudia, siguiendo este tema de los fake news. Existe en Bolivia en este momento las encuestas. ¿Cuán verídicos son las encuestas que los medios que son afines al gobierno están divulgando en este momento? Parecería que hay una tendencia a querer hacernos creer que el voto útil ha doblegado el voto hacia Mesa, hacia Carlos Mesa. Eso es todo. Ricardo, ¿quisieras responder? Sí, muchas gracias a Juana por la pregunta. Bueno, en cuanto a las encuestas, nosotros institucionalmente vemos que este es un tema de ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Evidentemente hay una variedad de organizaciones e instituciones que generan estas encuestas. Nosotros no analizamos o no entramos en el fondo sobre cuáles son puedan ser las inclinaciones que tiene una determinada institución al momento de generar sus encuestas, ¿no? Evidentemente a lo que nosotros apelamos es a que estas encuestas finalmente traducidas en información que llega al público, al ciudadano, pues sean lo más verídicas posibles, sean lo más fidedignas posibles,
Evidentemente, estas encuestas se realizan en base a muestreos que pueden o no ser representativos de la población en general o en su conjunto, tomando en cuenta la diversidad que existe en tanto de posiciones políticas como personales, ideológicas o incluso hasta étnicas, ¿no? Entonces, este es un tema que evidentemente nosotros como institución no necesariamente lo analizamos, no lo vemos, pero sí apelamos nuevamente a que estos sean realizados en el marco de la ética profesional que debe caracterizar a este tipo de procesos de consulta a la población y esperar que en todo caso la publicación de estas encuestas finalmente fortalezcan a la vocación democrática que tiene el pueblo boliviano, ¿no? Que estas encuestas, independientemente de reflejar los resultados por uno u otro partido, pues sean un aliciente para la población a ejercer su derecho al voto, ¿no? El hecho de que las encuestas puedan dar números que sean mucho más favorables a un candidato sobre otros, pues depende mucho más finalmente de cuál será la decisión del soberano, ¿no? Que es finalmente el pueblo y la población. Lo que sí esperamos que estas encuestas también vayan en favor y en beneficio de fortalecer la cultura de paz, de la cual nosotros nos vanagloriamos tanto. Es una cuestión que está en nuestra Constitución, es una cuestión inherente al boliviano, ¿no? Entonces, en el marco de esta cultura de paz y en el marco del respeto que existe por nuestra diversidad, por lo que significa finalmente el Estado plurinacional concebido como tal en la Constitución Política del Estado, pues este tipo de encuestas y este tipo de datos tienen que tender finalmente a fortalecer esto, ¿no? A unar de pronto las visiones divergentes que puedan existir en la población y eso finalmente se traduzca en el ejercicio ejercicio de derechos políticos y en el derecho a pues tener preferencia por uno u otro candidato, ¿no? Gracias, Ricardo. Claudia. Sí, me ha gustado mucho la pregunta, Juana. Yo creo, a ver, nosotros quizás como Huipala no le hemos prestado mucha atención a las encuestas en sí, pero hablando yo fuera de Huipala, pienso que esto es un juego psicológico, ¿no? Las encuestas no son completamente, en mi opinión, no siempre, a veces no, a ver, nosotros afuera quizás es difícil siempre estar al tanto porque no vemos las noticias al vivo en Bolivia como lo hubiéramos visto si estuviésemos allá, a pesar de que sabemos que mucha prensa está comprada, ¿no? Por otros lugares y dando favor a quienes son sus candidatos favoritos. Lo sabemos que eso sucede. Han habido vídeos donde se muestra y se escuchan conversaciones donde dice te vamos a poner más arriba o cerca del más. Pero algo que me parece muy importante, en mi opinión, sobre todo porque yo apoyo al proceso de cambio, lo apoyo abiertamente, fue esta situación en la que el Deber publicó, ¿no? Esta encuesta o compartió, no sé si lo hicieron ellos, pero compartió, ahí no entro en detalle tampoco a fondo, porque nuestro trabajo va continuando más por los derechos humanos, pero mirándolo yo me di cuenta de que en esa propuesta, perdón, esa encuesta que ellos compartieron, ellos tienen un ataque fuerte a Luis Arce, pero en esa encuesta Luis Arce estaba adelante. Yo digo, qué difícil debe de ser cuando tienen que compartir con eso, incluso esas encuestas donde la persona que ellos menos quieren que llegue al poder está por encima. Y si incluso tienes ese gap, ¿no? Que tiene esa distancia de votos entre Arce y Mesa, no me imagino la realidad representativa en realidad de cuántos serían esos votos si la oposición ha tenido que mostrar incluso que está en la delantera. Entonces yo creo que más es concentrarse el día de las elecciones y que suceda de una manera limpia, transparente y desafiar, ¿no? Siempre si hay alguna cosa que está sucediendo mal
y que puede estar poniendo en cuestión unas elecciones que sean libres, ¿no? Y transparentes. Quería decir algo que hace rato, pero se me fue. Lo voy a ver si se me ocurre. en cuestión de los votos del fake news, pero perdón, se me fue. Lo hice nota, pero lo voy a buscar ahora. Gracias. Sí, importante la pregunta sobre las encuestas, porque sabiendo que aún los más genuinas encuestas nunca muestran la realidad de cómo es todo el país. En general, las encuestas se enfocan en las grandes ciudades. Son muy pocas las encuestas que empiezan a hacerlos en los pequeños pueblos. Y es exactamente en esos lugares donde sabemos que los apoyos muchas veces, no solo en Bolivia, pero en muchos países del mundo, cambian. En Australia el apoyo que partidos ganan en la ciudad es muy diferente a lo que ganan en el campo. Y sabemos que en Bolivia un partido, por ejemplo, como el MAS, que nace del campo, siempre ha tenido su fortaleza ahí. Veo que Mary Jane tiene una pregunta o un comentario, le paso la palabra. Estás en el mute. Una cosa obvia, las encuestas pueden ser abusadas y usadas mal. Yo pienso que son muy peligrosas. Y como han dicho, es mejor concentrarse en el día de las elecciones, no tanto en las encuestas. Sí, es un juego psicológico, perdón, para añadir, repito, es un juego psicológico, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, es mejor concentrarse en el día de las elecciones, asegurarse de que estemos habilitados para votar, de que no nos quiten y no nos roben nuestro derecho al voto, al sufragio, de que nos aseguremos que no existan violencias en esos días de elecciones, el día de elección, perdón, y que si sí lo existen, que hay que denunciarlo. No puede nunca más en nuestro país, vamos a cerrar nosotros. A ver, ahorita nosotros como bolivianos no tenemos un punto de referencia donde había esta fuerza internacional, ¿no? En el que nosotros decimos en el exterior no vamos a dejar que estas vulneraciones continúen. Entonces, en vista a las elecciones, tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes y denunciarlo. Y ahora, ahora sí, y eso va con referencia a la denuncia hace rato lo que hablamos del fake news y de las noticias de mentira y mentiras que al final se convierten en verdades. Hay muchas de estas mentiras que son abusivas y una política muy importante que creo que está funcionando es de que cuando existen esas cosas hay que denunciarlas. Todas las redes sociales ahora por las cuestiones de protección de datos de todos nosotros, que por fin está sucediendo esto. No sé cómo es ahorita en Australia, pero en el Reino Unido y en Europa hay una política fuerte, una oleada fuerte de protección de data protection, ¿no? Y parte de esto, cuando hay noticias falsas y nos están inventando cosas, o nos están llamando ahorita mismo a gente masista, nos están llamando, no sé, violadores, etcétera. A ver, yo no soy violadora, ¿no? Entonces, yo como sociedad civil tengo el derecho a reportarlo. Y eso es muy importante hacer, reportar esas cuentas que son muchas veces falsas y que solamente están ahí para hacer un harassment, una hostigación, y hay que denunciarlas en las redes sociales. Todas las redes sociales ahora tienen ese sistema, entonces es muy importante que no dejemos que eso suceda y que sigan abusando y dándonos insultos. A ver, eso no es democrático, eso no es ético, no es parte de nuestros derechos humanos de estar siendo hostigados y amenazados, ¿no? Entonces es muy importante denunciar. Eso que quería decir y acotar. Muchas gracias. Gracias a Ricardo y Claudia por las respuestas. Bueno, sin queriendo abusar del tiempo de nuestros panelistas, tomando en cuenta que son casi las 10 de la noche, sábado en Bolivia, y que debe estar casi las 3 de la mañana o por ahí en Londres. Quizás lo que voy a hacer es, si hay una última pregunta, podamos quizás entrar con una última pregunta, y si no hay ninguna última pregunta,
quizás agradecer a los panelistas, así que de lo que yo veo nadie está indicando o poniendo en el chat, así que creo que podemos aprovechar para un aplauso por el cámara a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por tomar el tiempo. Como expliqué al principio, de verdad es la primera actividad de este estilo que organiza la asociación, así que también creo que vale la pena también un aplauso para las personas de la asociación que han hecho posible esta discusión, poder establecer estos enlaces, estos puentes con los diferentes grupos, con la Defensoría, con Wipalas Across the World, con Radio Causachun, y obviamente vamos a seguir con eso. Como expliqué también, esperamos que este video estará disponible en Facebook y en los próximos días en YouTube. Esperamos también tener mínimo las ponencias y quizás las preguntas, eso para asegurar que esta información se difunde mucho más de solamente lo que han podido participar hoy en día en la reunión. Así que, creo que sin más para decir, muchísimas gracias. Esperamos seguir en contacto y hasta la próxima. Muchísimas gracias, camarada, y esperamos verlo en Wipalas y hacer más lazos. Muchas gracias, compañeros. Y felicitaciones, excelente, muchas gracias. Bueno, por parte nuestra, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Reiterarles el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la protección de los derechos humanos, los derechos de nuestra población. Nuevamente les hago extensivo el saludo de nuestra defensora, la doctora Nadia Cruz Arifa, y estamos a disposición de ustedes. Un saludo. Excelente trabajo, señoría. No sé si alguien de la asociación quiere también decir alguna última palabra. No sé, Juana o Luis, que creo que no ha hablado. ¿Estás en el mute, Luis? ¿Ahora? Sí. Bueno, para mí ha sido 2 horas de información más que todo. Como yo compartí anteriormente con ustedes, estoy fuera del país por 40 años. Y para mí no he estado al tanto muchísimo con esa información. Yo salí del país, bueno, esto no lo quiero convertir en algo propio, pero a lo que quiero llegar es, les agradezco muchísimo por traer esa información, por unirnos aquí, Claudia, alrededor del mundo. Wipala ha sido mi inspiración para mí personalmente y por supuesto, Ricardo, con tu información fue bien clara y concisa, ¿ya? Y eso me va a inspirar a envolverme mucho más. Como vuelvo a repetir, yo no tengo la información mucho de Bolivia y no leo noticias bolivianas mucho. No sé, vivo en 2 mundos realmente, pero sí Bolivia vive en mi corazón. ¿Eh? Ahí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Me llena mi corazón escuchar lo que decís. Nosotros, muchos bolivianos, dejamos nuestro país y amamos nuestro país. Y el hecho que estemos fuera por mucho tiempo o no quiere decir que dejemos de ser bolivianos. Y eso es lo bello. Y nuestro país lo necesita ahora. Y todas estas intervenciones son muy importantes. Da mucho aliento a nuestros hermanos en Bolivia. Gracias por compartir tu historia. Muy lindo, hermoso. Muchas gracias, compañero. Gracias. Y Jayaya, Bolivia, ¿no? Jayaya, Bolivia. Bolivia. Bueno, creo que... sí, Juana. Yo también quería agradecer a Ricardo, a Claudia, a Oli por darnos la información en primera mano, porque eso es lo que queremos. No queremos sacar esta información del Facebook o de YouTube, porque no sabemos en realidad si esa información es verificada, pero cuando lo escuchamos de ustedes que están viviendo, especialmente tú, Ricardo y Oli, están viviendo la realidad boliviana,
Entonces absorbemos esa información como verídica. Y otro propósito de formar esto también fue de crear lazos. Estamos creando lazos contigo, Claudia, de Will Palace, y también con la Defensoría del Pueblo, para así en el futuro, si organizamos algo más, podemos usarlos a ustedes. Podemos pedir que ustedes también participen. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, compañero. Sí, ahora la relación comienza y no termina, ¿no? Sí, sí. El horario un poquito challenging, pero Sí. ahí estamos, unidos. Sí. Gracias. Bueno, gracias, compañeros, un abrazo y de nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto. Ya. Sí, sí. Gracias a todos.